en el pensamiento de Peyret. Peyret es muy conocido obviamente acá en San José porque es quien organizó la colonia, es bien conocido en la zona por su obra, ¿no? El impulso a la fundación de Colón, el primer registro civil en Colón, sus clases en el Colegio del Uruguay, en Concepción del Uruguay. En toda la zona hay calles o escuelas que llevan su nombre. Y eso hace que sea un apellido reconocible para nuestros vecinos y vecinas. Sin embargo, lo que no es tan conocida es su labor filosófica, y eso es el trabajo que yo vengo haciendo, ¿no? Tratando de que se conozca y que se reconozca a Alejo Peyret como uno de los grandes pensadores de nuestra joven historia en el siglo XIX, no solo un hacedor como lo fue, sino, por eso también a veces digo que fue un filósofo en acción, pero no fue solo un hacedor, que es lo que más conoce nuestra gente, sino también un gran pensador, a la altura de los más grandes pensadores que la Argentina tenía en el siglo XIX, como pueden ser Alberdi o Sarmiento, y cuya obra es prácticamente desconocida. Así que en eso consiste mi trabajo, en tratar de dar a conocer la labor filosófica de Alejo y que se lo reconozca en ese lugar, digamos. Un compromiso que lleva adelante luego de conocer más en profundidad, ¿no? ¿Cuál fue la parte que más le impactó de esta investigación? Bueno, es difícil decidirlo. Quizás lo más impactante es la claridad con que Alejo Peyret ve 150 años atrás problemas que tenemos hoy. Esa es quizás una de las cosas más impactantes, es decir, la vigencia de sus ideas. Por poner un solo ejemplo de esto, Peyret plantea con absoluta claridad en aquella época, discutiendo con Sarmiento, digamos, que el problema de la naciente Argentina no es la fórmula civilización y barbarie que presentó Sarmiento, sino que el problema de la Argentina es centralismo o federación. Ese era el que él visualizaba como el gran problema de la Argentina, uno de los grandes problemas. Otro aspecto notable, verdaderamente notable, es con cuánta claridad ve él los defectos de la Constitución de aquella época, algo que señalan los especialistas en constitucionalismo en la actualidad, como es el hiperpresidencialismo de nuestra Constitución. Él lo marcaba en aquella época. Y así con un montón de otras cosas. El pensamiento de Peyret, que además es muy original, porque si bien él tiene una variedad de fuentes filosóficas de su propio pensamiento, es decir, distintos autores que son los que él toma como referencia, la elaboración que hace él, la posición filosófica que hace él, no tiene paralelismo en la época. No hay nadie que reúna las ideas que él sintetiza en distintos campos y que son precursoras de muchas. Por ejemplo, una de las cosas que yo comento, porque además me gusta mucho esa coincidencia, y por desgracia también es algo poco conocido, la primera mujer en obtener el Premio Nobel de Economía, que se llamó Elinor Ostrom, este año se cumplieron 10 años de su muerte. La primera mujer en obtener el Premio Nobel de Economía trabajó en un proyecto muy ambicioso que fue mostrar que las comunidades son capaces de administrar, de gestionar los bienes comunes a través de cooperativas, de cooperadoras, de un montón de alternativas asociativas, mucho más eficientemente que la burocracia estatal o que la empresa privada que solo quiere rentabilidad. Y recibió el Premio Nobel por eso. Y eso es lo que decía Alejo Peyret hace 150 años. Esa era una de sus principales preocupaciones filosóficas y también como hacedor. Impulsar cooperativas, impulsar la gestión compartida de los bienes comunes, que los bancos, por ejemplo, fueran entidades de la sociedad, no entidades privadas que buscaran rentabilidad. Cosas que cuando uno las piensa hoy dice, pero qué extraordinario. Bueno, ese era el pensamiento de Peyret, que es poco conocido, y quizás es poco conocido justamente porque es un pensamiento muy audaz, muy innovador, muy disruptivo todavía en esta época. Habla a las claras de un adelantado a la época. Esto también habla de un trabajo muy intenso. ¿Cuándo lo comenzó? Hace añares. Bueno, en realidad la figura de Peyret siempre me atrajo. Yo soy egresado del Colegio del Uruguay, donde Peyret dio clases,
Y cuando yo entré al colegio, siendo un guricito muy pequeño, todavía había ciertas leyendas sobre Peiret. Peiret era como una palabra medio prohibida, más en época de dictadura. Yo entré al colegio en época de dictadura. Así que siempre me interesó la figura de Peiret. Empecé a trabajar hace muchísimo tiempo. Tengo un par de trabajos ya publicados sobre Peiret. Hay algún concurso que gané también con un trabajo sobre Peiret. Pero lo que me permitió profundizar el trabajo sobre él fue el hecho de que aquí en San José, en el Museo Regional, en ese museo tan hermoso que tiene la ciudad, se conservan los biblioratos donde Peiret recortaba y pegaba todas sus notas periodísticas. Y en esas notas es donde está todo este filón de despliegue de su filosofía, de sus ideas, sobre un montón de cosas distintas. Y eso, más el hecho de que pude acceder al archivo del periódico El Uruguay, en el Palacio San José, que era el periódico donde Peiret escribió durante 2 décadas, en donde publicó una enorme cantidad de notas. Bueno, eso es lo que me permitió fundamentalmente profundizar en el pensamiento de él y ordenar, sistematizar un poco esa enorme cantidad de ideas profundas y valiosas que estaban tan dispersas en esas notas.